temas especiales, ¿no? Está con nosotros Javier Lamónica. Javier es gestor, asesor, investigador de gestión educativa y de convivencia en las escuelas, digamos, ¿no? Y su convocatoria obviamente tiene que ver con lo sucedido en Santa Fe, en la localidad de San Cristóbal. Todos conocemos el hecho, no hace falta que lo desarrolle. Y queríamos reflexionar porque leímos un artículo muy interesante de Javier que fue publicado ¿dónde, Javier? En Deseducando, la Que editorial Deseducando. Es una editorial joven que nace como revista, deseducando.org, la encuentran, y tiene otro conjunto de secciones que tienen publicaciones diarias, semanales. En una de ellas, que es el desahogo, escribo habitualmente, buscando trabajar algunas cuestiones coyunturales. bien, a nosotros nos lo hizo llegar Marcela, Rubén, Sí, y realmente nos interesó mucho el artículo, de ahí que lo convocamos a Javier y le agradecemos que esté presente hoy aquí con nosotros. Un elemento que aborda Javier introduciendo el tema es que seguramente hay análisis superficiales, inmediatos, eh, y que no van a una mirada amplia, profunda de este problema que es una expresión superior, por decirlo de alguna forma, de la violencia que cotidianamente, que permanentemente existe en las escuelas y en la sociedad, digamos, ¿no? Pasaron unos días de aquel artículo a hoy y yo creo que se sigue estando en ese plano, salvo los que podemos acceder a textos especiales que lo abordan desde distintas miradas, psicoanalítica, de gestión educativa, de experiencias docentes, etcétera. Después en los medios y demás hay un tratamiento bastante superficial del tema. No sé, Javier, si lo seguís viendo así. Sí, en principio, y más allá de tu presentación, soy docente y soy directivo, digo, vivo diariamente en la escuela hace muchos años. Y antes de arrancar conversábamos un poquito y les preguntaba a Marcelo, a vos y a Juan, todavía no había llegado Rubén, cuándo habían egresado del colegio. Y más o menos desde la década del 70 venimos como atravesando distintas generaciones para decir que la violencia no es algo nuevo, digamos, las violencias de la escuela. Allí en el artículo yo describía y contaba un poquito del hecho de Carmen de Patagones, que es el que da de alguna manera, no sé si ustedes recuerdan, Sí. ya unos cuantos años, es el que de alguna manera da el puntapié inicial para que se empiecen a caracterizar este tipo de fenómenos en las escuelas. Un año después de ese hecho nace el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas y paralelamente en otros países de Latinoamérica surgen observatorios similares para pensar un poco qué es lo que ocurría, para describir y empezar a comprender un fenómeno que no nació ahí tampoco en el 2000, en los 2000, ¿no? Yo les decía, la película Carrie es una película que tiene 5 décadas y es una película que narra un evento de hostigamiento escolar. Bueno, recuerdan cómo termina, ¿no? Termina siendo una película de terror. Pasaron muchísimos años sin que este tipo de cuestiones se pensaran dentro del ámbito escolar. Mi preocupación en el artículo era fundamentalmente justamente que no quede en la superficie y que no sea tratado como un hecho de seguridad, ¿no? Y yo creo que ahí vos señalabas bien recién, Leonardo, que lo que uno encuentra fundamentalmente en los medios es un tratamiento desde la seguridad, ¿no? En aquel momento... Sí, ¿Sabés que hoy hay una conferencia, sale que ayer hubo una conferencia de prensa, una presentación del gobernador de Santa Fe, secundado por la policía, que tienen un enfoque punitivista, digamos, del problema, ¿no? Como en aquel momento que surgieron algunas políticas, por suerte rápidamente deshabilitadas, de poner detectores de armas. Y yo digo, aún, por suerte en Argentina, no se trata de ese problema, ¿no? Si uno pone un detector de armas en las escuelas, aparecerá alguna que otra. De hecho, después de ese hecho, surgió algunas noticias donde alguno llevó algún elemento, ¿no? Punzante o algún cuchillo. Entiendo yo más para provocar que porque fuera un hecho que pudiera terminar en otra cosa. Entonces,
me parece que tener una mirada punitivista lo que no nos permite es mirar las violencias sistemáticas, ¿no?, de la escuela, las violencias que ocurren todos los días y que eventualmente son las que después pueden terminar en estos hechos que son espectaculares, ¿no? Que nos dejan a todos con la boca abierta y frente a las cuales surgen políticas públicas que no atienden, entiendo yo, el problema central, que es las violencias que todos los días ocurren en la escuela, ¿no? Y de la cual la escuela es parte. Vos hablabas antes de violencias institucionales, y hablar de violencias en la escuela como si fueran un ámbito de resonancia, una violencia exterior, es no hacer partícipe a la escuela de la propia violencia que la escuela puede producir, ¿no? Sí, un tema para preguntarte es, en tu carácter de investigador y de docente, es que se observa diferentes tratamientos de acuerdo a cada escuela, digamos, ¿no? Hay como una heterogeneidad y no hay como una línea que se imponga para el tratamiento de estos temas. Hay escuelas que tratan el tema del bullying, de la violencia cotidiana, etcétera, y otras que no, digamos, ¿no? Ahí diste en un punto central. Yo digo, el secreto mejor guardado del bullying es que lo produce la propia escuela, en el sentido de no mirar, en el sentido de, digo, el bullying, el hostigamiento, para no usar una palabra anglosajona, definámoslo rápido, ¿no? Es una forma de agresión que se da de manera intencional, agrupada y de manera repetitiva en el tiempo. Digo, puede ocurrir estas tres características sin de alguna manera, sin que esto esté avalado por las autoridades del colegio, por los docentes que miren o dejen de mirar, ¿no? Pensemos en cualquier relato, un chico que es llevado a otro espacio y obligado a hacer X cosa, o que se lo maltrata de manera cotidiana, eso supone algo o una serie de estrategias que deben ser observadas por la escuela. Entonces, una agresión puntual puede ocurrir, la escuela no es una cárcel. Un pibe se puede dar vuelta y tener un gesto agresivo con otro compañero. Ahora, que eso se dé de manera intencional, de manera repetitiva en el tiempo y con cierta agrupación, puede pasar eso sin que la escuela lo vea. Por eso, obviamente, hay escuelas que estos lo abordan. Me ha tocado como docente alzar la voz viendo alguna situación y que la escuela no haga, ¿no? Y se desatienda. Entonces, o por ejemplo, que los chicos cuenten en sus casas. La cantidad de veces que viene un chico y dice, yo ya hablé en mi casa, me dijeron que me tengo que defender. Y yo siempre pregunto si ese chico no se defendió porque no pudo. O sea, cuando llega a una circunstancia donde tiene que reaccionar, es porque todas las barreras que deberían haber aparecido no estuvieron. O sea, ese chico ya habló antes, ¿no? Sí, recién mencionábamos, vos decías que somos de distintas generaciones en la vida y en nuestra experiencia escolar, digamos, ¿no? Y los que somos más veteranos, una de las cosas que recordamos de la escuela son los hechos de violencia, los que padecimos nosotros mismos y que de alguna manera nos traumaron, nos siguieron. Acá Marcelo, que es psicólogo, nos contaba que en sus pacientes, en las personas que él trata, el tema aparece frecuentemente. Sí, yo te decía que si bien no es siempre el motivo de consulta por el que se inicia el tratamiento, pero que a lo largo del tiempo muchas personas quedan con un recuerdo, digamos, muy traumático de alguna situación o de una situación que se prolongó durante mucho tiempo y que después les ha afectado, digamos, a lo largo de su vida en otras circunstancias, digamos, en su trabajo o en su estudio universitario, o esta problemática de cómo pararse frente a la autoridad, cómo uno elabora la cuestión de la autoridad, digamos, todo eso aparece y con el tiempo van surgiendo que salió de una situación de bullying en la infancia, digamos. Aparte me parece que ahora con el tema de redes, eso se ha potenciado mucho más, porque no tiene un corte en el ámbito escolar. Se trasciende el ámbito escolar y aparece necesariamente ciertas agresiones, esta continua burla eventualmente. Y es más, no sé, en relación a este caso de Santa Fe salió una noticia
de que este pibe parte de sigue una red internacional. Un nacional vinculado con la violencia. Correcto. Tal cual. Como que en realidad a veces en las redes se encuentra el nicho a la locura de que se manifiesta en muchos casos y que no tienen lo inmediato, lo cotidiano donde conectar, pero sí en esta trama enorme de este espacio que genera la perversión y en muchos casos la oscuridad absoluta, ¿no? Sí, sí, yo diría algo más al respecto de esto que vos señalás, que justo estuvo hoy esta noticia, ¿no? Que se empieza a ver cuál era el perfil de este muchacho. Yo diría que no es que encuentra en la red, es la red la que hoy busca a los chicos. Me parece que hay algo que se invierte ahí, que es muy distinto por ahí incluso a la época, yo tengo 46, a la época que yo iba al colegio, ¿no? Hoy las redes te capturan, ocurre una cosa diferente, no solamente no corta nunca esa violencia que antes uno volvía a su casa y era un momento, en algunos casos, de frenar hasta el otro día que volvía a ir al colegio, hoy eso no frena. Y sí empieza a tener un cariz diferente que nos genera esta preocupación de que avancemos a situaciones que sí vemos por ahí en Estados Unidos, donde digo, de Columbine hasta acá ocurrieron 300 masacres, de la cual Columbine figura en el lugar 8 en términos de su relevancia y de su hecho dramático, ¿no? Bueno, en Argentina eso aún no ha ocurrido, pero digo, no es cuestión de mirarlo por su lado más oscuro, sino de seguir trabajando y pensarlo en lo profundo, que es lo que estamos haciendo. Digo, el año pasado, tal vez uno de los eventos culturales de los que más se conversó fue la serie Adolescencia, ¿no? Sí, acá en el programa hicimos un par de programas hablando de la serie de adolescencia y lo que traía. Ahí se suma un elemento, que es que además no sabemos qué es lo que les está pasando a los chicos. Realmente hay como una distancia entre los ámbitos de socialización y lo que le está pasando a ellos y el mundo adulto, que parece quedar como siempre mal posicionado, ¿no? Como medio sonso, como que no lo viste. Bueno, ese es un evento dramático porque se acuerdan, la serie arranca por algo que ya no se puede deshacer, que es la intervención del Estado. Muy interesante que la serie arranque por el final del asunto de alguna manera. Sí, volviendo un poco para atrás, vos mencionabas que en estos hechos existe la persona que es el joven que es agredido con violencia verbal, acoso, etcétera, los que lo producen, que a veces por lo general son grupos, digamos, ¿no? Y los espectadores. Y entre los espectadores están los propios docentes y la institución escolar. ¿Vos lo ves así? ¿Qué fenómenos tenemos en relación a eso? Me das pie para ampliarlo un poco más. Primero que la escena no empieza en la escuela, empieza en otros lugares. Y hay estudiantes que reactivamente responden de un modo en la escuela porque en el hogar o en otro ámbito de socialización ocupan otro rol, ¿no? Chicos que son agredidos y hostigados en su casa por un hermano, por un padre, por un tío, y de manera reactiva se posicionan de otro modo. Chicos que en la escuela ocupan un lugar, pero en el club, que arrancan un nuevo ámbito de socialización, ya se plantan distinto y pasan de ser hostigados a hostigadores. Particularmente yo estudié a los espectadores. En mi tesis de maestría me interesó ver qué pasaba con los estudiantes que no participaban de alguna de estas dos puntas. Y lo más interesante es ver que en un espacio, en un aula donde hay presencia de hostigamiento, el efecto sobre los rendimientos afecta en todos los estudiantes. En la víctima, en los victimarios y en los que eventualmente tienen el temor de ocupar uno de esos lugares, ¿no? Porque eventualmente cae uno de los pibes y aparece otro. Y eso es re interesante verlo porque hay una cosa sola peor para un pibe que ser maltratado, que es no ser reconocido, ¿no? Incluso por ahí esto Marcelo... No ser mirado. No ser mirado, digo, el reconocimiento empieza en la mirada del otro y ocupar un lugar de víctima es ocupar un lugar. Claro. Entonces me parece súper interesante qué lugares alternativos le damos nosotros a los pibes para que ocupen, desde la escuela, como autoridades, como docentes, enseñarles que hay más lugares. Claro que como hablábamos con vos el otro día, no ayuda una época en donde los discursos de odio, ¿no? Y donde tenemos un discurso público que hace un uso absurdo de la violencia, ¿no? Sí, antes de meternos en ese tema que es muy interesante y necesario, yo te quería preguntar sobre
la actitud de los docentes. Hablábamos antes de estar al aire de que las escuelas o los docentes son muy heterogéneos al abordar esto, digamos, ¿no? Muchas veces el silencio, el temor a meterse en un lío, a que lo jodan su carrera, en su jubilación, etcétera, llevan a ser parte del silencio y de alguna manera a potenciar la victimización del agredido. Yo siempre soy un defensor de la tarea docente. En muchas ocasiones tiene que ver con un desconocimiento y abordar situaciones. Hoy las demandas que caen en la escuela y que caen en un aula, o sea, no es únicamente dar clase, ¿no? Sos un poco trabajador social, un poco psicólogo, y frente a eso a veces es difícil. Más la desconfianza que te puede generar que la autoridad no intervenga del modo que corresponde y tener miedo a cómo se paran las familias frente a una denuncia, por ejemplo, entonces eso dificulta. Pero sí me parece que ahí el rol docente de intervenir es fundamental. Digo, está bueno recurrir como a ciertos productos audiovisuales. Hay una serie, es bastante mala, pero sirve para pensar, que se llama 13 razones para, que es una serie norteamericana, que cuenta la historia de una chica que sabemos en la historia que se termina suicidando, pero deja todos los videos. Y en esa serie se ve que los docentes sabían lo que pasaba, ¿no? Pero que de algún modo no supieron cómo intervenir. 13 Reasons Why se llama la serie. Que aparece en la serie Adolescencia también. Que también aparece. Que se produce exactamente. Hay como un... el hecho trágico. No saber cómo, no pesca. Y hay algo que también no terminamos de pescar. Porque te dicen, bueno, me pasó tal cosa en la red o me crearon una cuenta falsa. Y ahí realmente el docente por momentos queda por fuera. Por fuera. Ahora, ser docente es una posición ético-política. Yo creo que finalmente el docente tiene la obligación de intervenir, de pensar, de escuchar, pero depende mucho de las condiciones institucionales para hacerlo. Claro, tendría que ser una institución que realmente aborde eso y de ese lugar, digamos, no sé. No es una cosa individual. Claro. O sea, si pasa a ser individual de cada docente es un grave problema. Seguro. Creo que en ese sentido la degradación más cerquita. Como hay una degradación de la tarea docente en términos de reconocimiento social y económico en realidad también, porque y por otro lado una creciente complejidad de nuestros hijos por la habilitación de nuevos continentes de habitar, que son las redes y compañía y la materialidad concreta. Creo que ahí hay un desfasaje en cuanto a la capacitación docente y a la rejerarquización de la tarea concreta que hay que hacer para lograr mejores resultados en el sistema educativo. Nosotros sabemos que inclusive a lugares más periféricos peores condiciones de trabajo y una constante búsqueda de migraciones hacia situaciones mejores. Creo que tenemos que replantear seriamente cómo formamos los docentes y qué lugar jerárquico le damos en su ingreso. Estoy de acuerdo. Sí. Y de esto que dice Rubén, vos desde estar integrado en la docencia y en el seguimiento del problema, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo, en principio dudo de... no es que la tarea docente en algún momento haya estado más reconocida, eso tal vez dudo, digo, la educación nunca fue en Argentina una tarea con alto reconocimiento, ¿no? Era mi hijo el doctor, y de hecho el campo docente fue un campo eminentemente ocupado por mujeres, por ejemplo. Que también era la docencia o la enfermería. Digo, para pensar un poco qué ha pasado con la tarea docente. Cuando yo era chico tenía muchos maestros docentes. Okay. Me llamaban, bueno, estamos hablando hace mucho tiempo. Hace más tiempo. En la década del 50, digamos, pero en la escuela primaria había como 4 o 5 docentes. Okay. Muy varones, ¿no? Inclusive con mucha presencia en la escuela, ¿no? Eso es heterogéneo, por ejemplo, a mí en mi caso no se dio, digamos. Pero digo, más allá de esa discusión, lo que cambió mucho es el contexto. Sí. La gente, quienes van hoy al colegio. También la mirada de la sociedad hacia el docente. El recuerdo que yo tengo es que había una valoración
mezclada, digamos, pero había una mayor valoración que la que hay actualmente, digamos. Por ahí ¿no? eso lo podemos graficar con alguna imagen que se ha hecho bastante conocida, ¿no? Una primera imagen que era la familia y la escuela retando al alumno. Una segunda imagen que era el chico y la familia retando al docente, ¿no? Hoy parece que nadie puede retar a nadie, sería el chico retándole al docente y, La escuela. y a la familia, ¿no? Esta sociedad niñocéntrica que hemos armado en torno a un niño consumidor, ¿no? Ha hackeado también la hegemonía de la escuela en términos de saber. En ese sentido, por ahí sí lo podemos ver, que ahí sí hay una desvalorización de la labor docente en términos de la hegemonía del saber de la escuela, en un contexto en donde está todo disponible todo el tiempo. La pregunta acerca de, bueno, ¿y con el docente qué? Se empieza a hacer. Ahora, la pandemia, por ejemplo, ahí hubo algo que pasó con la escuela que dijo, che, no era tan fácil esto, ¿no? Cuando las familias se encontraron con tener que abordar cuestiones educativas en casa. Entonces, digo, en cualquier caso, no es mirar la escuela, ¿no? Solamente, ahí venía toda la otra dimensión, que es qué tipo de subjetividades estamos produciendo hoy, ¿no? Ahí me parece que hay una pregunta interesante. Y con eso tengo para aportar una cosa que estoy pensando también de lo que estoy escuchando que decís, que tiene que ver con que se están desdibujando las líneas en general, ¿no? De la vida. Institucionales, por ejemplo, se desdibuja la línea entre la escuela y la casa, entre la casa y el trabajo. Se empiezan a desdibujar las líneas entre lo que son las niñeces y adolescencias de la adultez. Porque esto que vos decías de que el bullying no empieza en la escuela, empieza antes con chicos que capaz que reproducen violencia que sufrieron en otro lado. Y yo creo que más que tirarlo para la institución familia, también lo tiro a la sociedad entera, porque en las redes sociales vos... yo aparte lo veo mucho porque tengo amigos que son yo soy comediante, tengo amigos comediantes que hacen material para redes para traer gente a los shows, y lo que se ve en los comentarios es gente adulta haciendo comentarios de pibes adolescentes, que son que se llama como el hate de las redes, pero que es el bullying del colegio. Entonces hay algo de toda la sociedad que reproduce esta lógica que se da en los colegios, que hoy se da de una manera más cruda que nunca. Es re interesante eso, Juan. Mirá, con motivo de adolescencia el año pasado saca una nota que se llamaba Adultez, con motivo de... y que habla un poco de esto, ¿no? De una mimetización general, de un borramiento de fronteras, y yo pienso en ese enchastre que se arma, ¿cuáles son los movimientos que tienen que hacer los pibes para generar una cultura adolescente? Digo, sin querer corrernos mucho de tema, pero pensar lo que está pasando con la identidad Terian, por ejemplo, más allá del análisis rápido de burlarse, que es lo que solemos hacer los adultos enseguida, digo, ¿no nos llama la atención que haya una búsqueda de deshumanización? Digo, ¿qué movimientos tienen que hacer los chicos, aunque sean absurdos, para alejarse de adultos que no queremos filiar, ¿no? Y que no generamos ningún dique generacional con estas adolescencias? Entonces, digo, son cuestiones re interesantes para ver, adultos que no queremos ser adultos, límites que no están instaurados, y estos umbrales de lo que vos armás, que hace que la escuela, la casa y la plaza sean ámbitos parecidos, ¿no? Y que me parece que pueden dar pistas para pensar este tipo de violencias que son también absurdas en algún sentido. Claro. Nos vamos acercando un poco hacia el final de la nota. Yo quisiera preguntarte qué mirada tenés vos sobre qué se está haciendo a nivel del Ministerio de Educación Nacional, de las provincias, a nivel del Estado, para el tratamiento de estos temas. Hay programas especiales, ¿qué no hay? Y es complicado, Leonardo. Mira, programas hay, digo, los cuadros técnicos, digo, en algunos casos existen, en otros casos se desmantelan. Yo no creo que tenga que ver solamente con políticas de Estado, sino con políticas de gobierno, ¿no? Que son dos cosas distintas. Yo digo, hay algo en la comunicación de gobierno, en estos discursos que son hoy, que prevalecen en la comunicación, que digo, más allá de cualquier política de Estado, si hablamos de cierta forma con total displicencia dentro del ámbito político, es difícil que los chicos no escuchen eso, ¿no? Si hablamos de mandriles, si hablamos... Son escenas grotescas, son escenas tremendamente violentas, que se insulte en público, la máxima figura de nuestro país, insulte el público,
a otra persona sin que eso genere nada, ¿qué les enseña también a los pibes? ¿Qué cosas pueden pasar y qué cosas pueden hacer? Entonces, de cualquier manera, de ahí a agarrar un arma, ¿no? Y ejecutar un disparo frente a otro compañero, hay un salto que no habla únicamente de un discurso violento. Pasan otras cosas que tienen que también ser abordadas por la psicología, a ver qué pasó ahí. Digo, me parece que es mucho más, no es una línea directa como se decía en Columbine, bueno, pasó esto porque escuchaban a Marilyn Manson. No es así. No es así de absurdo. Pero sí me parece que estamos en una sociedad donde se puede decir cualquier cosa sin que ocurra nada. Sin costo, sí. Sin costo alguno. Sí. Que es el amparo de las redes. Ahí en las redes, la gente dice cualquier cosa, y eso lo ha potenciado. Pero no ha sido solo en redes. No. Si fuera solo en redes, uno dice es un espacio desregulado. No, pasa en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación. Claro. Entonces, pedirle que después a los pibes hablen y se comuniquen de manera respetuosa, empática, suena absurdo. Entonces los pibes se resguardan en sus propios ámbitos, ¿no? Y ahí arman sus nichos, sus ecosistemas de convivencia. Sí, sin lugar a dudas es un tema para profundizar, seguir trabajando. La opinión que tenemos, que hemos conversado con Rubén y otros compañeros del equipo, es que vamos a tener una saga de programas que vamos a ir abordando con distintas miradas este tema, digamos, ¿no? Hoy no es la primera vez que lo vemos. Hemos tratado, ¿no es cierto, Rubén, en otros programas? Claro. Cuando fue lo de la película Adolescencia, hubo un par de programas que trajimos especialistas y dialogamos con ellos sobre el tema, pero es un tema que está instalado, que hay que seguir y que hay que hacer propuestas además de cómo... no es fácil, yo sé que no es fácil, pero de cómo ir encontrando salida de estas situaciones, digamos, ¿no? Digo que no es fácil porque, qué sé yo, nuestro amigo Martín Smoot, el psicoanalista que sigue el tema de las redes, de la inteligencia artificial y demás, nos dice que es tan abrumadora la potencia de eso que es muy difícil de enfrentar, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que intentar y tenemos que hacerlo, ¿no es cierto, Javier? Sí, y aunque no esté de moda y que parezca algo trivial o sin sentido, digo, hay una política del amor, el amor político, me entiendo como una política del amor, pero el amor en términos políticos, ¿no? Me parece que es fundamental, ustedes que trabajan cuestiones vinculadas al derecho, políticas de cuidado, políticas que no expulsen, estos pibes, tener una mirada punitivista, rápidamente los deja fuera y eso lo único que produce es más violencia. Estos pibes los generamos nosotros como adultos, entonces algo de abrigar y que sea un gesto amoroso. Y contener, obviamente. De amor en términos de contención, de la abrigo, empatía, lo que pasa es que está destruida. Claro. En este modelo de sociedad que está como implosionada, ¿no? Donde se ha roto la idea de comunidad, de algo de común, se ha roto el contrato. De hecho, se ha roto el contrato donde el Estado es lo común que tendría que protegernos a todos, no el gran enemigo que nos libera y que el que más fuerte puede gana y triunfa y se lleva los premios. Yo a pesar de eso soy optimista. Soy optimista y sí creo que las decisiones que tomemos hoy son las que dentro de 15 años veamos, hablaste de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es hoy, estamos en ese momento. Las decisiones que se tomen hoy son las que en 15 años, fue en aquel momento que tomaste buenas o malas decisiones. Y tienen que ver con este tipo de cuestiones. Lo que me parece interesante es este límite que están poniendo en algunos países del uso de redes para adolescentes y niños, digamos. En la escuela. En la escuela, sí. Sí, bueno, a manera de cierre yo diría que es bueno retomar el binomio de conceptos de Fernando Ulloa acerca de la crueldad y la ternura, digamos, ¿no? Creo que la filosofía de la ternura, el valor de la ternura, tiene que ser propiciado desde los distintos ámbitos que tienen que ver, vamos a decirlos en términos de televisión, con el bien, digamos, con una mirada humanista de la vida. Un ámbito que quizá tiende a desaparecer y no hay sustitución son
por lo menos yo me acuerdo cuando yo era chico, digamos, los clubes estos de los barrios que había, Sí. donde vos entrabas, salías, estaba la gente que te conocía, digamos, es muy diferente la escuelita que tiene que llevar el papá no sé dónde al pibe y que solamente es eso y que si pagas por esto haces esto y si no pagas por lo otro no sé, digamos, son contextos totalmente Y distintos. la calle que era el territorio del Y la juego. calle. Claro. La calle era el territorio del juego. Sí, Hacíamos las paredes famosas. Siempre estamos a mano, siempre estamos a tiempo, digo yo. Sí. Siempre estamos a tiempo de poder... los adultos también estamos quemados, ¿no? Ya hemos cansado, 2, 3 Estamos trabajos. abrumados por tanta Pero siempre cosa está a tiempo. pesada que viene desde lo nacional y lo internacional. También eso pesa, digamos. Siempre está ¿no? hay una pelota a mano, una bici, un juego de cartas. Sí. A mi hija no le están dejando usar celular en las escuelas, en la escuela. Ah, Y ahora de golpe empezó a querer jugar al truco, empezó a jugar conmigo y digo, ¿de dónde viene esto? Bueno, ahora le sacan las cartas. Bueno, genera otras cosas, ¿no? Pero bueno, digo, siempre estamos a tiempo de tirar en el recreo una soga para que salten la soga, de tirar una bolita para el tinenti, para hacer algunas otras cosas. Pero sí me parece que no tenemos que largar el guante, ¿no? Que es decisión nuestra como adultos de poder de vuelta tomarlos a ellos. Bueno, nos quedamos con esto último que dice Javier y te agradecemos mucho, Javier, haber estado presente gracias a con ustedes. nosotros y dialogar, reflexionar, extraer tu mirada